Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la maleta de Carla. Hemos gritado muchísimo. Pero luego lo recortas. Bueno, sí, venga, ya está. Hala, va, dale. Ya lo habéis visto, hoy tengo conmigo a mi invitado favorito, el que más veces ha estado en este podcast, el becario. Bienvenido de nuevo. Aquí estamos repitiendo y, bueno, estrenándonos en la segunda temporada, ¿no? Pues sí, además es la primera vez desde la primera temporada que tengo a alguien en persona. Se me ha hecho hasta raro montar los micros y no sé, prepararlo todo, se me ha hecho rarísimo. Pero súper contenta de que podamos grabar por lo menos nosotros en persona, ya que no puedo tener a otros invitados, por lo menos contigo siempre me quedas tú, ¿no? Para grabar en persona. Este podcast calidad premium, ¿eh? Totalmente. Por lo menos se nos va a oír igual a los dos, en el mismo entorno. Si hay ruidos, pues van a ser los mismos ruidos. En fin, que estoy súper contenta. Arrancamos la temporada hablando un poco de cómo ha sido viajar durante la pandemia y hoy precisamente vamos a hablar de esto, de cómo ha sido viajar durante la pandemia. Y te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues la verdad que ya tenía ganas de moverme después de tantos meses de confinamiento y bueno, a pesar de que tuvimos que dejar de lado el plan que más queríamos hacer, pues bueno, nos adaptamos yendo a destinos más cerca, ¿vale? Más cercanos y la verdad que muy bien, hemos disfrutado de un montón de semanas seguidas en un montón de sitios. Ha sido muy guay, la verdad que no nos podemos quejar. Y bueno, si ya nos seguís en Instagram, nos habréis acompañado en nuestro viaje por Suiza. Es un viaje que hemos hecho en colaboración con Turismo de Suiza y desde aquí les damos las gracias de nuevo por la confianza, por haber planeado un viaje tan a nuestra medida, en tren de principio a fin, en alojamientos pequeños y centrándonos principalmente en la naturaleza de este país. En este podcast vamos a hablarte un poquito más sobre nuestro viaje, que en definitiva ha sido un recorrido por una zona muy poco conocida del país, muy poco turística y sobre todo nos vamos a centrar en nuestra experiencia personal. Te vamos a hablar de este viaje en concreto, de presupuesto, de alternativas a nuestro viaje, etcétera. Todos los datos prácticos de este viaje los encontrarás en unas semanas en la web misuiza.com/la maleta de Carla, pero tranquilos porque yo os avisaré como siempre a través de redes sociales. Lo primero de todo, nosotros hicimos este viaje en tren desde Barcelona, no cogimos avión, que igual es la forma más habitual de hacer este tipo de viaje, de viajar a cualquier destino europeo. Pero como ya sabéis, si escucháis el podcast de forma habitual, a principios de este año hice un podcast sobre si deberíamos dejar de viajar en avión y por qué. Las conclusiones, básicamente, si no habéis escuchado el podcast, es que son que pues, viajar en tren es mucho más sostenible que hacerlo en avión y para este año nos habíamos planteado que los viajes que hiciéramos a lugares cercanos por Europa, pues intentar que fueran en transportes un poquito más sostenibles. Entonces, cuando Turismo de Suiza nos planteó hacer este viaje por Suiza, les pedimos si había la posibilidad de viajar desde Barcelona hasta Suiza. La posibilidad existe, o sea, eso demuestra que si nos cuestionamos un poquito las cosas, pues podemos hacer viajes diferentes y salirnos un poco de lo común, que al final, si os paráis a pensarlo, cuando hacemos un viaje por Europa, lo primero que pensamos es en ir a la aerolínea de turno, sacar un billete y sin más, no le damos vueltas. Entonces, bueno, que sepáis que la posibilidad existe. Nosotros hicimos el viaje desde Barcelona, hicimos 2 escalas, una en Montpellier y otra en Lyon. Y sí que sé que este viaje se puede hacer con una escala menos, pero para los días en los que nosotros viajábamos, pues esta opción no existía. Son unas 8 horas de viaje en total, que con Adrián muchas veces bromeábamos de que llegas antes a Suiza que a Asturias, por ejemplo. Y bueno, mucho menos si vas en tren, porque realmente si vas en tren a Asturias yo no recuerdo lo que se tarda, pero entre 8 o 10 horas también. O sea que se tarda menos en llegar a Suiza con 2 escalas que en llegar a Asturias en coche o en tren. El precio son aproximadamente unos 500 euros los dos, ida y vuelta. Pero tenéis que tener en cuenta que si sacáis este billete con más antelación lo podéis conseguir más barato y que nuestros billetes tenían tramos en primera clase porque al reservarlo con poca antelación pues ya no había disponibilidad. Esto era lo primero que os quería comentar un poco de este viaje que se sale de lo típico.
Y ahora vamos a hablaros un poco del itinerario. Adrián, cuéntanos cómo hicimos ese viaje, qué ruta hicimos. Bueno, pues llegamos a Suiza, entramos en Suiza, ¿no? Por el punto más cercano, yendo desde Barcelona, que es la ciudad de Ginebra. Y pues desde ahí nos fuimos moviendo hacia el oriente. Pues eso, todos los trayectos los hicimos en tren y bueno, fuimos haciendo alguna parada y llegamos hasta la otra punta del país, donde ya hace directamente frontera con Italia, y hicimos ida y vuelta. Lo recorrimos prácticamente de oeste a este. Fue una ruta circular. Como decía Adrián, partimos de Ginebra, que es una ciudad que la verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Yo no había estado nunca y me sorprendió muchísimo para bien, que en verano además tiene mucha vida. Prácticamente recorrimos todos los imprescindibles, entre comillas, de Ginebra en un par de días. Se puede disfrutar, la verdad, que en 2 días bastante bien. Y luego nos fuimos a un sitio que se llama Salgues. Ya vais a ver que os vamos a comentar sitios de esta ruta que no son nada conocidos, que no os vamos a hablar ni de Zúrich, ni de Lucerna, ni de Berna, que son ciudades como más conocidas, quitando Ginebra. Yo creo que es lo único así conocido que hicimos. Y fuimos a un sitio que se llama Salgues. Háblanos de este sitio. Salgues es un pueblo que está en un área que actualmente se dedica a la agricultura. Es un área vinícola. Y pues bueno, es una zona que la verdad no te esperas encontrar en el centro de Suiza, porque bueno, pues a pesar de ser muy montañosa, no sé, tiene unas características, pues un poco de temperatura, de humedad, de entorno y demás, que son muy agradables, y la verdad es como encontrarte, no sé, es como estar en el Mediterráneo, pero a mucha altitud y con un montón de montañas y pues de rutas, de paisajes, etcétera, sí. Para que os hagáis una idea, Salgues está ubicada en el corazón del Parque Nacional Finns-Finges. Es un parque nacional que es muy especial porque ningún otro parque natural de Suiza tiene tantas vides, tantos productores de vino, tantas bodegas. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un paseo, le llaman Wine and Walk, que es pues un paseo en el que vas entre viñedos y así por el paisaje y tal, haciendo catas de vino y paseando y aprendiendo un poco sobre el entorno. Y la verdad que a mí me pareció perfecto. O sea, es que me sorprendió muchísimo, es lo que decías tú, es un sitio muy sorprendente. Sí, además, no sé, creo que toda la parte de cultivo de la uva, de creación del vino y demás, lo hemos visto, o por lo menos lo hemos sentido, que estaba súper profesionalizado, que le dedican un montón de tiempo, de recursos, de tecnología a hacer estos vinos. La verdad que luego en el resultado pues también se nota un montón, ¿vale? Son vinos que están súper buenos. Y también siguiendo una línea pues con mucha conciencia ecológica, con mucha conciencia social, preocupándose mucho por el entorno, por el impacto que están haciendo al entorno. También a nivel social, ¿no? Pues ven mucho que están haciendo estos negocios pues no para unos pocos años, sino que para que se mantenga en la línea familiar, para dar trabajo a las propias personas que viven allí y, bueno, pues no tener que irte a la gran ciudad en busca de trabajo. Entonces, no sé, creo que tienen en cuenta un montón de cosas y es muy interesante pues cómo lo están haciendo. La verdad que sí, y para que os hagáis una idea, antes Adrián lo estaba comentando, que el entorno es de montaña. Pues las parcelas de viñedos, digamos, de las viñas, están colocadas en las laderas de las montañas y eso hace que sean como diferentes quizá a lo que podemos estar acostumbrados en España, ¿no? Aquí en España, por lo menos en la zona en la que nosotros vivimos, hay parcelas muy grandes con pocas variedades de uva, y allí son parcelas muy pequeñitas y con muchas variedades de uva. De hecho, en esta zona hay
60 variedades de uva, que son muchísimas. Y la bodega que nosotros visitamos, que se llama Caf du Rodin, no sé si lo estoy pronunciando bien, tiene 30 vinos diferentes, que tú igual puedes opinar un poco más. Yo me tuve que aguantar y no probé ninguno, porque en ese momento pues ya estaba embarazada, pero tú igual nos puedes decir cómo estaban esos vinos. Sí, es lo que comentaba, son vinos que al final pues son de un nivel muy alto, están súper buenos, no sé, tienen como poco regusto a alcohol y se notan más, pues, no sé, otros tonos. Uh-huh. Y pues bueno, la verdad que muy, muy recomendable, sí. Disfrutamos mucho y una curiosidad de este sitio que le preguntamos es que si exportaban sus vinos y nos dijeron que no les compensaba porque tenían producciones tan pequeñas que realmente pues no les compensaba exportar y pagar pues lo que costaba la exportación. Así que si queréis probarlos, pues vais a tener que ir hasta Salgues, hacer alguna de estas rutas y probar esos vinos que de verdad que dice Adrián que merece mucho la pena. Yo voy a tener que volver. Otra cosa que hicimos en Salgues fue una ruta andando entre viñedos hasta un pueblecito cercano que está como a 4 kilómetros que se llama Sieg, que también os lo recomendamos muchísimo. Yo disfruté. O sea, esa tarde, ese día en concreto lo disfruté muchísimo. Yo me lo pasé súper bien. Fue muy agradable. Sí, a mí lo que más me gustó y lo que más me disfruté en esa ruta fue, a los que os guste la fotografía, es una ruta espectacular porque, pues bueno, vas caminando entre estas laderas con todas las viñas y, no sé, los paisajes para fotografía es espectacular. Vamos a pasar al siguiente destino. De Salgues fuimos a un sitio que se llama Schkull, que está en pleno Parque Nacional de Suiza. Háblanos un poquito de Schkull. Pues Schkull es un pueblo muy pequeño de montaña que, bueno, el atractivo principal pues son todo el entorno de montaña, todas las rutas que se pueden hacer por allí y demás. Nosotros lo disfrutamos mucho, sobre todo haciendo una ruta que hay que subir en telesilla y así. Y también hay un spa, me acuerdo que fuimos a un spa que la verdad que está súper chulo. Y no sé, también a nivel de gastronomía, como está tan pegado a Italia, ¿no? Sí. Creo que comimos muy buenas pizzas. La verdad es que Schkull, al ser, como dice Adrián, está ya pegado a la frontera con Italia, a nivel gastronómico tiene como esa mezcla un poco todavía de comida suiza, incluso un poco alemana, italiana. Lo que decía, estuvimos en las termas de Schkull porque allí brota agua mineral y las termas son... Bueno, yo me quedé dormida en una hamaca después de remojarme en todas las zonas de agua y así, es una pasada. Y hay que decir que Schkull, el Parque Nacional de Suiza, está en plenos Alpes suizos, con lo cual es que ya solo con decir eso yo creo que ya os podéis imaginar lo bonito que es. Una de las mejores rutas que hicimos en esta zona fue la de Alp Trubhun, que tiene tela el nombre. Es una ruta circular de 14 kilómetros y es que ¿qué se puede decir? O sea, aparte de que es una auténtica maravilla, es que no sé. Sí, lo mismo, es todo un paseo a lo largo de una garganta y pues eso, a nivel fotográfico muy buenas fotos, se pueden ver muchos animales, se pueden ver, no sé, ciervos, nosotros vimos castores, un poco de todo y sí. Muy guay, la verdad. Y lo que decía antes Adrián del tema de los funiculares es que también hay una zona como de esquí, ¿no? De pistas de esquí, con lo cual es un sitio que tanto si lo visitas en verano como si lo visitas en invierno tienes la posibilidad de hacer actividades y, no sé, para mí un imprescindible y uno de los sitios más chulos que visitamos en esta ruta. Después nos fuimos a otra parte de este valle, que es la zona de la Engadina, pues a otra parte, ¿no? Que es el Val Müstair. ¿Lo he pronunciado bien? Val Müstair es reserva de la biosfera, es un espacio natural protegido por la UNESCO por su biodiversidad y que se desarrolla, digamos, de forma sostenible. ¿Y qué encontramos en Val Müstair, Adrián? Vale, pues en Val Müstair sí que nos encontramos un sitio muy agradable, muy acogedor, un pueblecito de montaña. Ahí estuvimos en un alojamiento
que nos trataron muy bien, la verdad. Además, el alojamiento muy responsable, pues con temas de residuos de un solo uso, de, pues no sé, cocina local, etcétera. Y la verdad que estuvimos muy a gusto allí. Se fomenta mucho la parte de cicloturismo, que bueno, al final es hacer rutas en bicicleta por sendas verdes y demás. También mucho senderismo. Y bueno, una cosa que hicimos fue probar bicis de montaña eléctricas y la verdad que nos gustaron mucho. Es una experiencia muy, muy buena porque, no sé, aunque no seas un profesional de este deporte, pues te permite llegar a un montón de sitios, ¿vale? Como un poco con la ayuda del motor eléctrico. Te permite hacer grandes distancias, subir grandes pendientes y disfrutar al final de muy buenos paisajes. Pues eso, aunque no seamos unos profesionales de la bicicleta, pues viene muy bien. Como yo no soy muy fan de las bicicletas, yo prefiero como mantenerme más con los pies en la tierra, lo que hicimos fue dividirnos. Adrián hizo una ruta en bicicleta bastante larga, yo creo que estuviste toda la mañana. Estuve 4 horas. Y yo me fui a hacer una ruta a pie por el valle y yo creo que tanto una opción como la otra, depende un poco más de vuestros gustos, es una pasada. O sea, la verdad es que es una pasada, y el entorno es maravilloso y increíble. Luego también hay una línea de autobús que te mueve por los pueblos, entonces pues puedes empezar la ruta en un sitio que no sea ¿no? Y también todas llevan portabicicletas, entonces pues eso, puedes diseñar la ruta de una forma diferente, no tiene por qué ser que salga desde el sitio que te alojas. Y sí que es cierto que viajamos en tiempos de pandemia, que ya pues eso significa que hay menos gente, pero ya, o sea, la verdad es que no es un sitio nada turístico, es un sitio poco conocido. Y para los amantes del cicloturismo, del senderismo y de los deportes de montaña, naturaleza y tal, a mí me parece un sitio precioso. Después de Valmüsteier fuimos a Chur, no sé si, creo que se pronuncia Kur, cierto. Y hicimos una breve parada de un día que además nos coincidió que era domingo y pues la verdad es que los domingos en Suiza, por lo menos en la zona que nosotros visitamos, prácticamente todo está cerrado, entonces no pudimos hacer muchas visitas turísticas y fue una parada muy breve, ya os digo. Además, pues estaba lloviendo, o sea, que fue el sitio un poco que nos cayó la negra y no lo pudimos disfrutar del todo. Y finalmente Ginebra de nuevo, que como decía Adrián, pues había sido una ruta circular. Este fue nuestro itinerario, estuvimos en total 10 días, contando también los días de ida y vuelta del tren desde Barcelona. Y ¿cómo hicimos esta ruta? Pues en tren. Nosotros nos movimos con el Swiss Travel Pass, que es una tarjeta de transporte integrado que se puede comprar desde la página web de My Switzerland. Y además algo que está muy bien es que podéis consultar los horarios y las conexiones de transporte en la web sbb.ch/en. De todas maneras, no os preocupéis porque encontraréis todos estos detalles y todos estos enlaces en las notas del podcast. Nosotros teníamos el Swiss Travel Pass Flex, que al final de lo que se diferencia con los otros Travel Pass es que con este no tienes que coger los trenes en días consecutivos. Por ejemplo, imagínate que vas a hacer un viaje de 15 días, pero solo coges trenes en 8 días. Pues el Swiss Travel Pass Flex te permite no tener que coger los trenes en días consecutivos. Entonces está muy bien. Puedes escoger entre 3, 4, 8 y 15 días y para que os hagáis una idea, nosotros teníamos el Swiss Travel Pass Flex de 8 días y cuesta 467 €. Es un billete electrónico, no hay que validarlo, cuando pasa el revisor lo enseñas y ya está. Y luego tiene una serie de ventajas que están bastante bien, como por ejemplo que no solamente te incluye el tren, sino que también incluye el autobús y el barco. Es válido para el transporte público en 90 ciudades, nosotros lo utilizamos en algunas de ellas. Te hacen un 50% de descuento en excursiones de montaña, tienes entrada gratuita a más de 500 museos suizos, que por ejemplo en Ginebra lo utilizamos en los museos a los que fuimos. Y para los que viajáis en familia, pues que sepáis que te dan, por la compra de un Swiss Travel Pass, te dan la Family Card y con ella los menores de 16 años viajan gratis. Entonces yo creo que si vais a viajar en transporte público, pues es la mejor opción. Vamos a hablar un poco de cosas que nos gustaron
de Suiza que nos sorprendieron, que nos llamaron la atención? Bueno, pues una de las cosas que más le gustan a los oyentes, ¿no? Que es la gastronomía. ¿Qué es lo que se come en Suiza? Pues se comen las cosas más ricas de este mundo, Adrián. Se come queso y se come chocolate. Totalmente, totalmente. ¿Cómo fue la experiencia, no sé, con el chocolate, por ejemplo? A ver, pues con el chocolate yo me esperaba igual encontrar más chocolate, pero yo creo que la zona que nosotros visitamos no debían ser tan productores de chocolate como productores de embutidos, de quesos, porque eso sí que tuvimos como una experiencia como más, bueno, no sé, que vimos que se consumía más. En cambio el chocolate no lo vi tan presente. Quitando Ginebra no lo vi tan presente. Sí. Sí, la verdad que, por ejemplo, a nivel de postres, ¿no? En los restaurantes así tampoco lo vimos mucho, pero bueno, nosotros lo que sí hicimos fue comprarnos un montón de tabletas en los supers para probar diferentes variedades y la verdad que está súper bueno. También nos compramos algún Toblerone, que Sí, es que mucha como gente... muy, Sí, la muy gente me ha preguntado. característico de Suiza, ¿no? Comprarte ahí un Toblerone. Hay que decir que, por ejemplo, hay un chocolate de la marca Frey que se compra en la cadena de supermercados Migros que tienen chorrocientas variedades de chocolate y tienen un Toblerone de la marca Frey que yo creo que a ti te gustó mucho. Es que a mí el Toblerone no me gusta. Llámanme rara, pero es que no me gusta. Ujú. Y bueno, creo que lo que más comimos fue embutidos y queso, la verdad. Y luego pues también mezcla de cocina alemana. Depende mucho de la zona. Por ejemplo, sí que vimos que cuando estábamos muy cerca de Italia, pues comimos un montón de pizzas, de pasta, etcétera. Pero cuando estábamos en la zona francesa, pues era más pues comer fondis, más carnes, ¿no? Sí, Sí, varía se nota un bastante. montón, Sí. se nota un montón. Varía bastante dependiendo de la zona y como os decía antes Adrián, cuando estuvimos en Valmüsteier, que nos quedamos en este hotel que nos gustó tanto, que se llama Hotel Helvetica, que lo tengo aquí apuntado, Helvetia, probamos platos tradicionales de esa región que a mí personalmente me gustaron muchísimo, la verdad, me gustó mucho probar un poco cosas diferentes según el sitio donde estábamos. ¿Qué me dices del respeto por lo público? De esa limpieza, de ese orden que se respira en Suiza, que es un poco así tan japonés. Sí que es verdad que estando allí nunca nos habíamos encontrado, ¿no? De estar en ningún sitio europeo y sentirnos tan como en Japón. Pues eso, todo súper limpio, silencio, el silencio en las calles, en las casas. La verdad que, no sé, se respira mucha tranquilidad y, como dices tú, pues mucho respeto, mucho civismo. Sí, es como que la gente entiende que lo público también es suyo y lo cuida, que es pues lo que deberíamos hacer en todas partes, pero pues no es así. No sé, ¿qué más cosas te gustaron a ti? Pues bueno, yo disfruté mucho, como que comentábamos, del spa, porque el spa, pues no sé, es un spa muy estilo europeo, con su zona nudista, su parque de saunas con saunas a diferentes temperaturas. Y bueno, eso en los spas, por ejemplo, aquí en España, pues no se encuentra. Y me gustó un montón. Yo era la primera vez que iba a un spa que tuviera zona nudista, la verdad me sorprendió, pero me gustó bastante que se naturalizara tanto esa parte, ¿no? Sí, y después también, pues no sé, creo que viajar en tren y con el Swiss Travel Pass es algo muy cómodo, es algo que te despreocupas. En combinación con Google Maps funciona a la perfección, o sea, puntualidad suiza para coger los trenes, para marcar los itinerarios. La verdad que podéis ir muy tranquilos en ese aspecto porque va súper bien, la verdad que sí. Son súper puntuales, está todo limpísimo los trenes, independientemente de si coges primera clase o segunda clase, la gente respeta muchísimo las normas, todo el mundo con la mascarilla ahora que tenemos que viajar con ella, ¿no? Estábamos muy a gusto en ese sentido también. Agua gratis en todas partes, en el sentido de que hay muchas fuentes, de que estás haciendo una ruta, por ejemplo, el día que hicimos la ruta de
Strupthun y llegamos al final de la ruta y allí había una fuente, o sea, eso es maravilloso. Sí que es verdad que en algunos restaurantes, aunque sea agua del grifo, te la cobran, entonces hay que estar un poco atentos a eso, pero el agua del grifo es potable y está buenísima. Y una cosa que a mí también me sorprendió bastante, y creo que en los stories no lo comenté porque, pues no sé por qué, pero fue que no encontrábamos basura en la naturaleza. ¿Te acuerdas? Que muchas veces cuando vas por aquí a hacer alguna ruta, siempre encuentras algo de basura y allí nada, absolutamente nada, o sea, todo limpísimo. Y eso, bueno, pues una vez más demuestra el civismo que tienen las personas que viven allí, o sea, me parece lo más. También, bueno, sí, cosas que nos impactaron más. El tema de las navajas suizas, ¿no? Que es algo también que desde fuera del país pues se ve mucho. Pues hombre, si vais en tren os podéis comprar una, ¿no? Que Cierto. si vas en avión pues pierdes un poco esa oportunidad. Y pues nada, que hay un montón de tiendas, un montón de modelos y la verdad que las hay muy chulas. Y precio, que yo me pensaba que serían más caras y realmente no eran tan caras. Sí, sí, tienes un poco de todo. Está súper bien. Vamos a pasar ahora a hacer un poco de preguntas y respuestas porque yo os dije a través de Instagram hace unos días que nos dejarais preguntas, dudas que tuvierais sobre Suiza y vamos a resolverlas, vamos a resolver esas dudas. Entonces, Adrián, idiomas que se hablan en Suiza. Nos preguntan por los idiomas, ¿cómo nos apañamos? Vale, pues Suiza es un país un poco peculiar con respecto al inglés, ¿vale? Porque no se habla, no todo el mundo lo habla. Entonces, bueno, seguramente en negocios, hoteles y demás, pues no tendréis problema, pero sí para interactuar con la sociedad suiza, pues cuesta un poco más en inglés. Idiomas hay un montón, ¿no? Es algo que sorprende siempre mucho a la gente porque hay como 4 idiomas oficiales, que son alemán, italiano, francés y romance. Y bueno, es muy divertido ver cómo a medida que te mueves por el país, pues va cambiando el idioma en el que se habla y también los acentos dentro de esos mismos idiomas. Entonces, por ejemplo, en Ginebra, pues es difícil comunicarte en alemán, todo el mundo habla en francés. Después, si nos vamos a la parte más oriental, pues nos encontramos que hablan alemán con acento italiano. Después en la zona centro hablan alemán mezclado con romance. Entonces, bueno, la recomendación es que con inglés para sobrevivir, ¿no? Restaurantes y hoteles, pues bien. Pero después, seguramente con un poquito de alemán viene bien saber. No sé si te acuerdas, de hecho, aquel restaurante tan tradicional que visitamos, tan tradicional que, bueno, vamos a correr un tupido velo. Solo hablaban romance, ¿no? Prácticamente. Bueno, hablaban alemán y romance, nada más. Entonces, si ya de por sí, bueno, Adrián habla alemán, entonces en ese sentido nos apañábamos, pero digamos que el dueño del restaurante era un señor octogenario que debía llevar en el restaurante desde que se abrió y hasta a él le costaba hablar en alemán, o sea, bueno, entonces un poco para que os hagáis una idea. Con inglés más o menos os apañaréis prácticamente en todas partes, pero no está de más balbucear algo de francés o algo de alemán. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Suiza sin tanto turista? Nos preguntan. Pues la época del coronavirus, claramente. Yo creo que es buena época a nivel de que si no queréis encontraros aglomeraciones de turistas, creo que cualquier época es buena época. Porque, no sé, es un país que no está tan machacado por el turismo de masas. Entonces, época cualquiera. Yo sí que intentaría evitar el invierno entre octubre y noviembre hasta marzo. Yo intentaría evitarlo pues por temperatura y así. Pero bueno, si te interesan los deportes de invierno, Sí, al claro. final... Si pues... vas a esquiar, la gente va a esquiar Claro. principalmente cuando hay nieve. Pero sí que es cierto lo que dice Adrián, que realmente Suiza se puede viajar en cualquier época del año, que yo creo que no vas a encontrar grandes aglomeraciones y mucho menos en la ruta que hicimos nosotros, que es muy poco turística. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la mejor época para hacer la ruta que hicimos nosotros? Yo creo que verano,
porque en verano no se pasa calor, se está bien, tienes buen tiempo, los días son largos, para mí ideal. De hecho, los días que nosotros fuimos, la primera, segunda semana de agosto, estuvimos súper a gusto, un poquito más de fresquito en algunos sitios, un poquito más de calor en otros, genial, ideal. Aunque tengo que decir que seguro que en otoño, si hay árboles así de hoja, ¿cómo se dice? ¿Caduca? Caduca. Si hay árboles de hoja caduca, seguro que también tiene que ser precioso a nivel paisajístico. ¿Qué sitio te impresionó más, Adrián? De todos los que visitamos. A mí el Valmünster. Valmünster es lo que más te Sí, gustó. porque creo que al final lo que más me gustó fue un poco toda la experiencia del sitio, que depende de muchas cosas, ¿no? Entonces allí creo que lo tuvimos todo. Tuvimos muy buen alojamiento, muy buena comida, muy buenas actividades, muy buen tiempo, todo súper bien. Yo, aunque me gustó mucho Valmünster, me gustó mucho Squall también por el tema de las aguas termales, me gustó mucho la ruta que hicimos a Alptruppen, ya es la tercera vez que lo digo en este podcast, madre mía. Y también Salgues, porque todo el tema de la zona de los viñedos y así, aunque no pude beber vino, me pareció tan bonito y me sorprendió tanto encontrarme este tipo de paisaje en Suiza que no sé, pues yo es que me cuesta un poco decidirme, pero sí sería eso. ¿Y hay algo que te decepcionara? Nos preguntan. Bueno, quizá un poco lo que comentábamos de comer más chocolate, ¿no? Que hubiera más chocolate, que se promocionara más el chocolate. No sé, igual no hemos estado en las localidades que toca, pero sí, me faltó un poco que me metieran más el chocolate por los ojos. Que nos agasajaran más con chocolate. A mí, ¿sabes qué a ver, decepcionar, entre comillas, pero como turista, como viajera, que los domingos todo se apague tanto, me descolocó un poco, yo creo. O sea, tiene todo el sentido del mundo, al final la gente tiene que descansar y el domingo es el día en el que la gente descansa, pero las ciudades se vaciaban tanto que eso sí que me descolocó, la verdad. No es que me decepcionara, pero me descolocó un poco. Venga, pregunta ya relacionada con bebés, hijos y familias. Nos preguntan, no sé si ya os fijasteis en eso, pero ¿os pareció family friendly? Parques, tronas, cambiadores, etcétera. ¿Tú te fijaste en algo de esto? A ver, dime. Yo creo que es un destino muy family friendly y me pareció que sí. Pero no nos fijamos en si tenían tronas. Yo no me fijé. Si tenían cambiadores, no estábamos tan puestos en ese momento. Sí que es verdad que me dio la sensación de que habían muchos parques, de que había mucha gente en familia, pero tampoco creo que no nos fijamos tanto como para dar tantos detalles. Nos preguntan también relacionado con este tema que si se podría hacer nuestra ruta con un carrito de bebé o mejor porteando, con la mochila de bebé. ¿Tú qué opinas? Yo es que soy muy fan de portear. Entonces, mejor portear. Que no has porteado en tu vida, pero... Esto es como maleta o mochila. Es verdad. Mochila y portear. Tú siempre eres más de mochila. A ver, es que claro, a la hora de hacer las rutas de montaña, por ejemplo, el tema del carrito ya queda descartado totalmente. Pero piensa que, por ejemplo, a pesar de estar en localidades de montaña súper pequeñas, con poquitas casas y demás, por ejemplo, está todo muy bien asfaltado, te puedes mover muy bien con un carrito de bebé también. Hay rutas, por ejemplo, rutas que son de bicicleta en Valmünster, que es que están asfaltadas, aunque estés en una montaña a 2000 metros, están asfaltadas. Entonces, incluso, no sé, es mucho más viable. Si fuera la necesidad de hacer una ruta con un carrito, pues no es del todo descabellado. Sí, al final es un destino muy accesible. Yo creo que tienen mucho en cuenta las personas que viajan con movilidad reducida o que tienen movilidad reducida, y eso incluye también ir con carrito, pero hombre, para hacer rutas de montaña el carrito mejor lo dejáis en el hotel. Pero igual combinar ambas cosas puede estar bien. Y hablando de movilidad reducida, pues nos preguntan también que esta persona que nos pregunta dice: estoy pensando en viajar con mis padres a Suiza, que son mayores y caminan poco. ¿Será buena idea?
Yo creo que sí, porque hay que pensar que Suiza es destino de jubilados a nivel Europa. Entonces, créeme que está todo... Hay muchas cosas pensadas para ellos y creo que son un grupo social pues que tiene mucha importancia, mucha visibilidad en el país y que está muy pensado y está muy cuidado, sí, para A ver, ellos. es verdad que yo creo que es un destino como para todos los públicos, pero sí que vimos a mucha gente pues de la tercera edad. Ahora, gente de la tercera edad con poca movilidad, no sé si vimos tampoco. No me acuerdo ahora mismo. De todas maneras, pensad una cosa, nosotros hemos hecho este viaje. Suiza es muy grande, tiene muchas ciudades. Y lo bueno es que al estar tan bien conectado por transporte público, con el tren que es tan cómodo, no sé, a mí me parece que podrías configurar un viaje que igual no incluyera rutas de montaña como las que hicimos nosotros, pero sí pues más ciudades y puedes incluir naturaleza, pero sin incluir rutas como esta, ¿no? No sé, yo creo que eso podría estar bien, pero me parece un país para todos los públicos. Adrián, dificultad de las excursiones. ¿Son aptas para principiantes? Sí, totalmente. Hay de todo. A ti te dan un mapa con rutas fáciles, rutas difíciles. Yo recuerdo en Valmustair hacer algunas del nivel difícil y no es para tanto. Entonces, bueno, yo creo que sí. Y yo siempre digo que si yo las he podido hacer y estaba embarazada ahí en ese momento, pues no hay problema. Nosotros escogimos unas rutas que no tuvieran mucho desnivel y, o sea, se pueden hacer perfectamente. Mira, una pregunta sobre el tema de la moneda. ¿Aceptan euros en las tiendas? En Suiza se utiliza el franco suizo, que la equivalencia es muy similar. Un franco 1-1. es 1 más o menos, un franco suizo 1 euro, más o menos. Y nos hacen la pregunta de si aceptan euros en las tiendas. Y la respuesta es sí, porque tuvimos que pagar alguna vez en euros y nos los aceptaron, luego te devuelven el cambio en francos suizos y ya está. Hablando ya de precios, que una de las preguntas más recurrentes en este preguntas y respuestas que me habéis dejado es si realmente es un país tan caro. Adrián, ¿tú qué opinas? Creo que según en qué cosas sí y según en qué cosas no. O sea, lo de siempre. Sí que el cambio es 1-1 y, por ejemplo, ir a un restaurante normal, pues los precios seguramente son el doble, más o menos, comparando con España. Pero después hay cosas como, por ejemplo, el Swiss Travel Pass o la compra en un supermercado o diferentes cosas que están muy bien de precio, incluso más baratas que en España, diría. O equivalentes, O ¿no? equivalentes, Sí. sí. Sí, realmente creo que a lo que más presupuesto se destina es al transporte y al alojamiento. Si lo pusiéramos en partidas presupuestarias, ¿no? Yo creo que lo que más se lleva es el alojamiento y el transporte. Pero luego el tema de la comida, si tenéis un apartamento, se puede comprar comida en un supermercado y no es tan caro y pues con eso vas compensando un poco. Al final, lo que decía Adrián también, el Swiss Travel Pass, es que te ahorras dinero en transporte, entonces creo que está bien. ¿Es más caro que viajar por España? Pues probablemente un poco, pero también estamos hablando de un país que tiene un nivel adquisitivo más alto que el nuestro, entonces es normal. Sí, o sea, creo que un poco el mensaje es, si estáis acostumbrados a viajar a capitales europeas, ¿vale? Como puede ser Roma, París, Londres, etcétera, creo que el impacto no es tanto. O sea, el cambio realmente no es tanto, no lo vais a notar. Vamos a ir acabando el podcast. Ya habéis visto que os hemos hablado un poco de nuestra experiencia, pero al final cada viaje es un mundo. Este año, en colaboración con Turismo de Suiza, hay otros bloggers que han hecho viajes diferentes, entonces os recomiendo que entréis a la página de My Switzerland y le echéis un vistazo a los diferentes itinerarios que se han planteado. Por ejemplo, yo seguí muy de cerca el viaje que hicieron Vanessa y Roger de Viajeros Callejeros. Es un viaje espectacular en el que recorrieron zonas muy diferentes a las nuestras, viajaron en trenes panorámicos y, por ejemplo, si yo ahora tuviera que repetir, pues, por ejemplo, cogería cositas de nuestro viaje, cogería cositas de su viaje y montaría una ruta, pues, por ejemplo, diferente, ¿no?
Entonces os dejo ahí esa recomendación, que echéis un vistazo a la web de My Switzerland para ver qué otras opciones de viajes tenéis. Adrián, ¿qué te pregunto ahora para acabar? Bueno, pues la verdad que a mí me ha sabido a poco, ¿vale? Porque al final un destino en el que estás 10 días, cuando estás acostumbrado a estancias más largas, te sabe a poco. Así que nada, con ganas de repetir, de conocer muchos más sitios en Suiza, que puede parecer un país pequeño, pero la verdad que no lo es. Y nada más, con muchas ganas de volver. Pues a ver si el año 2021 es el año que podemos volver, que volvamos en familia, que no estaría nada mal, sería muy divertido. Y nada más, ya sabéis que nos encontráis en redes sociales como @lamaletadecarla. Adrián le tenéis en Instagram como @cuestionatushábitos. Y en el blog vais a encontrar toda la información de este viaje en lamaletadecarla.com, en la sección de Europa. Y en misuiza.com/lamaletadecarla tendréis también el itinerario y fotos, y también los itinerarios de otros compañeros bloggers. Una vez más, mil gracias a Turismo de Suiza por haber contado con nosotros para este viajazo, para esta aventura. Y nada más, nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!